les decía que habiendo recibido la información acerca de la Asamblea General, que fue ayer, vamos ahora a la palabra de Dios en esta mañana, que también hemos leído juntos. Está en Mateo capítulo 4, versículos 12 hasta el 17. Entonces, en este pasaje que acabamos de leer, nos da cuenta Mateo que Jesucristo inicia su ministerio público. O sea, por 30 años había estado en su hogar trabajando con sus padres, probablemente en la carpintería, y luego fue bautizado, y luego tuvo una gran batalla de la tentación con el diablo, y Jesús lo venció, y en él también nosotros hemos vencido. Después de su bautismo y esa declaración grande que hizo Dios acerca de Jesús, Jesús estuvo alrededor de esa región de Judea. Y cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista había sido encarcelado, dice la palabra de Dios, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado a Galilea, y saliendo de Nazaret, donde había estado viviendo, de donde fue a ser bautizado hacia el Jordán, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región de sombra de muerte, una luz resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en este breve relato, en esta breve historia, Mateo nos da cuenta de un periodo de transición, de tránsito entre el bautismo de Jesús y el inicio de su ministerio público. Cuando decimos ministerio público, significa su vida pública de predicación y de enseñanza, ahí en esa gran región. Y el texto nos dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Esta frase, se retiró, es bien instructiva, porque podría implicar que para evitar el peligro, Jesús se fue a otro lugar. Y obviamente Jesús era muy sabio. Él sabía los tiempos, los momentos adecuados para salir al público, los momentos adecuados para entrar en un periodo de retiro y de oración. Él sabía todo eso. Pero esa no era la única razón. Más adelante el texto va a aclarar por qué se fue a vivir a otro lugar, dejando Judea y marchando a la región de Galilea. El encarcelamiento de Juan, y esto es lo importante entender, en la mente de Jesús, el encarcelamiento de Juan fue una señal que él debía dejar Judea e irse a la región de Galilea. Entonces, el encarcelamiento de Juan, aquí según Mateo, es como un presagio del propio sufrimiento de Jesús. El heraldo, el precursor del Mesías, está encarcelado y luego nos va a informar la Biblia que es decapitado, y fue una gran señal para Jesús que al haber el heraldo cumplido su misión de anunciar al Mesías, ahora el Mesías aparece en público. Se dan cuenta que no es la razón principal que Jesús tuvo miedo y que por eso se retiró de Judea a Galilea, no, sino que el encarcelamiento de Juan le comunicó a Jesús de parte de Dios que su tiempo de aparecer en público para continuar la predicación del reino de los cielos estaba presente.
Y Jesús así lo entendió. Y entonces dice que se retiró a Galilea. Y para Juan estos nombres tienen mucho significado. No solamente nos está dando una lección de historia y de geografía. En Judea había estado Jesús. En Judea Dios declaró, como para que todos los judíos se enteraran, que Jesús es el Mesías, el Hijo amado de Dios, y que a Él debemos escuchar. Uno esperaría, entonces ahora Jesús va a comenzar a predicar en la capital de Judea, que era Jerusalén, ¿verdad? Pero no fue así. Jesús se fue a la región de Galilea, y luego nos dice la palabra de Dios que habiendo llegado a la región de Galilea, a su hogar donde él vivía, donde estaban sus padres, Nazaret, como que arregló todas sus cositas, Jesús dejó Nazaret y se fue a otra ciudad, un poco más grande que Nazaret. Galilea tenía como 1500 habitantes en ese tiempo, era del tamaño de la ciudad que aquí en Cajamarca conocemos como Distrito de Jesús. Allá hay más o menos 1500 habitantes. De ese tamañito era la ciudad de Capernaum. Y ahí se fue Jesús, hizo su hogar ahí. No compró casa ni alquiló departamento, nada. No se cuenta eso aquí en el texto. Lo que sabemos era que la mayor parte de las veces pasaba en la casa de Pedro, del apóstol Pedro, porque él vivía ahí en Capernaum. Entonces, esta ciudad de Capernaum era una de las ciudades que estaban a orillas del lago grande que se llama Mar también de Galilea. Bueno, ese lago existe hasta el día de hoy. Era un lago bien grande, es grande. Y por lo tanto la actividad principal de todos los pueblitos de alrededor del lago es la pesca. Pero además de eso, además de la pesca, Capernaum, a través de esta ciudad pasaba una gran carretera. Finalmente esta carretera había sido arreglada por los romanos. Esta carretera comunicaba Roma, lo que hoy es Turquía, gran parte de Turquía, antes era el imperio asirio. Entonces desde Roma se cruzaba una parte del mar, se llegaba a Turquía, por el norte se bajaba hasta Capernaum y se continuaba hacia el sur hasta el mar Mediterráneo, hasta Egipto. Entonces por este pueblito pasaba la Vía Maris, así se llamaba en el idioma de los romanos, Vía Maris, o Camino del Mar, como dice el texto de la Biblia. Entonces es importante que no solamente era un pueblito dedicado a la pesca, era un pueblito donde había comercio internacional. Era un lugar casi obligado donde la gente que viajaba desde el occidente hasta Asia en Egipto, y África en Egipto, o sea, 3 continentes unía esta carretera, ¿verdad? Europa, Asia y África, Egipto. Y era una ruta comercial, aquí habían hospedajes, aquí se colectaba bastante dinero, aquí pasaba tiempo la gente en tránsito de occidente hacia el África, hacia también el mar Mediterráneo. Entonces llegó a ser un centro pequeño pero muy importante. Tan importante era Capernaum que aquí no solamente habían alojamientos, también había un puesto de aduanas. ¿Para qué están las aduanas en una ciudad? Para cobrar impuestos de todo el comercio, ¿verdad? Aquí vivía un hombre importante que llegó a llamarse Mateo el Publicano. Él trabajaba en ese puesto de aduanas. Entonces Capernaum estaba geopolíticamente situada en un lugar estratégico. Las noticias iban y venían internacionalmente a través de Capernaum. Bien, entonces aquí el texto bíblico habla de la región de Zabulón y de Neftalí. San Mateo está bien consciente
cómo Dios está dirigiendo la historia del mundo y particularmente la historia de la palabra de Dios impactando en este mundo. Y entonces la región de Neftalí y de Zabulón, estas fueron dos tribus pequeñitas que se ubicaron en esta región de Galilea. Y como les decía, en el pasado, Galilea no era tan importante como en los tiempos de Jesús. Galilea era despreciada. Era como decir, como se dice en el Perú, eran los pueblos del Israel profundo. Ahora se dice en el Perú, los pueblos del Perú profundo. Es una nueva manera más bonita de hablar. Antes se decía los indios de la sierra, ¿verdad? O sea, Lima, la capital, decía, nosotros somos Lima, los que vienen son de provincia, ¿no? Se lo decían con ese tono un poco despectivo, ¿no? Aquí están los limeños, la capital, para allá está la gente de provincia. Hoy dicen los del Perú profundo, ¿verdad? Y el prejuicio siempre ha existido. La Biblia da cuenta del prejuicio que tenían los de Jerusalén hacia los pueblos de alrededor. Y como casi, en algunos casos es muy cierto, la gente con más estudios, la gente con más dinero, la gente más preparada, entre comillas, está en las capitales del mundo, ¿verdad? Eso así pasa hasta el día de hoy. Y eso va aparejado con el prejuicio que se tiene de los que no son de los centros, ¿verdad? No sé si usted mismo se da cuenta cuando viaja a Lima o a los centros grandes como Trujillo, Chiclayo, Piura, uno rápidamente se da cuenta que es diferente a los demás culturalmente por lo menos. Entonces, en aquel tiempo había prejuicio. Estas regiones ocupadas por estas dos tribus pequeñas, hijos de Jacob, parte de Israel, pero de todas maneras en la parte montañosa, en el norte, junto a ese lago, en Galilea, se le llamaba Galilea de los gentiles. Para el judío, decir gentil significaba los que no creen en Dios, y no solamente no creen en Dios, los que viven una vida pecaminosa que ni siquiera se debe mencionar. Eso se llamaba Galilea de los gentiles, los despreciados, los que no tienen fe, a los que ni siquiera hay que darles la mano. Y la Biblia enfatiza que así se llamaba. Y ciertamente en Galilea y en Capernaum mismo había una gran población no judía. En ese tiempo, si usted no era judío, era gentil. En el Perú el término gentil significa varias cosas diferentes, ¿verdad? En algunos lugares, gentil es una palabra que se le aplica a los incas y la gente que vivió más antes de los incas. Por eso dicen, en ese cerro ahí han enterrado gentiles. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Es decir, cuando la iglesia católica romana llegó aquí a América Latina y al Perú, los españoles eran los cristianos. Todos los que no eran españoles eran gentiles. O sea, no estaban convertidos a Cristo. Eran los gentiles. Y nosotros hemos crecido también con ese prejuicio. Los antiguos, dicen otros, ¿no? En lugar de gentiles. Y algunos en la región de Cajamarca no dicen antiguos, sino antiguos, ¿verdad? Y justo aquí, cerca de Cajamarca, de esta ciudad, a unos 36 kilómetros hacia el noroeste, hay un lugar que se llama El Antiguo, porque ahí hay un gran resto arqueológico de los primeros caxamarcas. Los cajamarquinos de ahora le llaman El Antiguo. Ahí vivían
ante los gentiles, los primeros cajamarquinos. Entonces la palabra gentil llegó a ser una palabra despectiva. Y eso es lo interesante. A esa región despreciada, Galilea de los gentiles, a esa región que los jerusalemitanos o los habitantes de Jerusalén no querían saber nada, a esa región de gentiles. Habían judíos ahí también. Probablemente los judíos eran un poquito la mayoría, pero la población gentil era grande. A esa región despreciada de gentiles, de pecadores, allí llegó a vivir Jesús. Y aquí hay un tremendo mensaje, ¿verdad? La Biblia siempre habló de este mensaje. Nuestro Dios es tan bueno y misericordioso y justo que Él humilla al altivo, al que es altivo y soberbio, y ensalza a los humildes. Imagínense ustedes que Quiritimayo fuera a Capernaum. Nosotros vivimos en un barrio en los márgenes de Cajamarca y se ha inventado un nombre para eso. Se dice las poblaciones marginales, ¿verdad? En Cajamarca mismo, nosotros los de Quiritimayo somos los marginales, porque no estamos alrededor de la plaza de armas, ¿verdad? No estamos donde vive la gente de nombre, como dicen los cajamarquinos, o la gente de familia, es decir, descendientes directos de los españoles y con mucho dinero. Si Jesús hubiese querido venir a Cajamarca, no hubiera vivido en la plaza de armas. Hubiera venido a Quiritimayo, hubiera venido a Bellavista, hubiera venido al Agua Tapada, hubiera venido a los barrios de Corisorgona que nos rodean, a Lunmacucho. Ahí hubiera venido Jesús. Porque Jesús, como el gran médico sanador del alma, vino a aquellos que tenían necesidad de ser sanados, aquellos que tenían necesidad de que sus pecados les sean perdonados. Por ellos vino Jesús. Y esto es un tremendo alivio espiritual para nosotros. Jesús vino por los despreciados de la sociedad de su tiempo. Y entonces, por eso dice la Biblia en el versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los que vivían en la región de sombra y de muerte, una luz les resplandeció. He explicado esto, ¿no? ¿Qué significa tierra de Zabulón y de Neftalí? He explicado también esto del camino del mar, porque era una ciudad de tránsito, por ahí pasaban todos los viajeros y comerciantes internacionales. No había ahí una facultad de negocios internacionales como hoy tenemos, pero era una ruta comercial. Había gente muy rica también ahí en Capernaum. Entonces, lo que la Biblia nos quiere decir aquí es lo siguiente. En el pasado, toda Galilea y esta región de Capernaum y esta gran carretera o vía hacia el mar fue ocupada por los asirios. Cuando hemos leído Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7, especialmente los versículos 1 y 2 de Isaías 9, dan cuenta de que esta región fue aplastada por los asirios y fue ocupada por los asirios y de vez en cuando por los de Siria también. En el mapa, si ustedes imaginan, de Galilea, si uno camina más al norte, llega a Damasco. Y si de Damasco camina más al norte, llega a Turquía o a Siria del pasado. Entonces, en el pasado, esos territorios estaban amenazados
por los ejércitos poderosos del norte, Siria y Asiria. Y fueron los asirios los que ocuparon estas tierras y deportaron a la mayor parte de la población y se instalaron ahí. Por eso había bastante gente no judía o gentil en ese tiempo. Entonces, cuando dice aquí, el pueblo asentado en tinieblas, eso hace referencia moral. Era un Capernaum y alrededores era un pueblo moralmente necesitado del evangelio. Era gente que practicaba el paganismo, que estaban metidos en toda suerte de cuestiones inmorales. Vivía en tinieblas. Pero cuando Cristo viene a vivir en esta tierra, el Evangelio de Mateo dice que ese pueblo que vivía en la riqueza y la inmoralidad al mismo tiempo, como pasa el día de hoy también, al venir Jesús y establecer su hogar en ese lugar. Y más adelante en los evangelios se dice que Capernaum fue la ciudad de Jesús. El hecho de que Cristo haya venido a este lugar es como si la luz hubiera llegado a este lugar. Y por eso dice, el pueblo asentado en este lugar de tinieblas vio una gran luz. Donde quiera que llegue Cristo con su presencia, y Cristo está entre nosotros por medio de su Espíritu y su palabra, donde quiera que llegue el Evangelio de Cristo, siempre va a ser luz para ese pueblo. Va a ser una luz moral para su vida interna, y va a ser una luz también cultural. El Evangelio mejora nuestra espiritualidad para con Dios al convertirnos a Cristo, pero también mejora las condiciones culturales de los pueblos. Siempre donde ha llegado el Evangelio en el mundo, ha habido vida cristiana, ha habido escuelas cristianas, hospitales cristianos, es decir, llega no solamente la luz del conocimiento, llega también la mejor moralidad cultural en los pueblos. La presencia de Cristo en esta región es como si la luz hubiera llegado a esta región. Y Jesús mismo varias veces en sus mensajes, Él dio a entender a la gente que Él era la luz del mundo, no solamente de Galilea, sino del mundo. Recuerden en el Evangelio de Juan, el capítulo 9 y el versículo 5, Jesucristo dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y como Jesús es luz, Jesús también le dijo a sus discípulos, y esto vamos a verlo más adelante en el capítulo correspondiente al Sermón del Monte. Más adelantito vamos a ver esto. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No solamente Jesús es la luz de Galilea y del mundo, pero cuando Jesús captura nuestros corazones y nos hace sus discípulos, los discípulos de Cristo también son luz para el lugar donde viven y luz para el mundo. Eso nos compromete, queridos hermanos, en Cristo. Si usted es cristiano, usted llega a ser luz en las tinieblas. Si en su hogar había oscuridad y tinieblas, en el sentido moral y espiritual, usted es una luz en ese lugar. Si en su barrio hay tinieblas, usted es una luz para su barrio. No dijo Jesucristo, ustedes serán luz en el futuro. Vosotros sois la luz del mundo. Y aquí en Capernaum, en ese lugar donde había bastante tinieblas, dice más la palabra de Dios: y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Hemos cantado el Salmo 23 y hay una estrofa que dice: aunque ande o aunque pase o atraviese por el valle de sombra y de muerte, ¿qué más dice el texto?
no temeré mal alguno. Esto es lo hermoso de la presencia de Cristo en un pueblo y de la presencia de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Aun si estuviéramos a punto de morir y Cristo viene a habitar en nosotros mediante su Espíritu Santo, no temeremos ni siquiera la muerte. Sombra de muerte significa aunque estemos amenazados con la muerte que pende sobre nosotros, si estamos en Cristo, no temeremos. Cristo vino a este pueblo amenazado permanentemente por la muerte, por la invasión militar de los pueblos grandes del norte. Pero al llegar Cristo a vivir aquí, y aquí en Galilea Cristo pasó la mayor parte de su ministerio. Ya casi al final de cuando faltaba poco para que sea crucificado, se fue a Jerusalén. La mayor parte del ministerio de Cristo la pasó en Galilea de los gentiles. Y de ese modo, el Evangelio de Mateo nos va dando a entender que la misión de Cristo, aunque comenzó entre los judíos de Galilea, la misión de Cristo se iba a extender hacia las afueras de Israel y finalmente a todas las naciones del mundo. Cristo no vino por unas cuantas personas en Jerusalén. Cristo vino para que la luz de su palabra, su evangelio, para que el mensaje de redención, para que su salvación alcanzara a cada nación de la tierra. Todavía no ha llegado el evangelio a cada rinconcito de la tierra. Casi está llegando. En el mundo hay más de 1500 idiomas que se hablan el día de hoy. La Biblia todavía no está traducida a esos 1500 idiomas. Estamos cercanos de llegar a eso. Y cuando el Evangelio haya llegado a cada pequeño rincón de este planeta, entonces Cristo vendrá por segunda vez y última vez para llevar a su iglesia y nunca más padecer estas necesidades que hoy padecemos. Entonces, es interesante este mensaje de ser aquilatado en nuestros corazones. ¿Por qué Jesús llegó a Galilea y se ubicó en Capernaum? Mateo dice, no por miedo al Herodes de Jerusalén. En Galilea gobernaba uno de los hijos de Herodes el Grande, Herodes Antipas. Era menos malo que el de Jerusalén. Había un poco más de libertad. Como era una tierra de inmoralidad, había más libertad también. Y ahí estuvo Jesús, en ese lugar. Ahí Jesús también pagó impuestos. Le enseñó a Pedro que hay que pagar impuestos, recuerden. Pedro también era un pescador informal, ¿verdad? Como muchos de nosotros en este mundo somos informales en varios negocios. Y Pedro no tenía el dinero suficiente para pagar el impuesto. Y ahí hizo un gran milagro Jesús. Se fue, pescó, y ahí en la boca del pez estaba el dinero para pagar el impuesto. Jesús hizo varios milagros en Capernaum y en las regiones de alrededor. Pedro originalmente era de Betsaida, pero vino a vivir a Capernaum un poco antes que Jesús hubiera llegado ahí. En Capernaum Cristo predicó por todos los pueblos de alrededor. Entonces las noticias de los milagros de Cristo y de su predicación corrían rápidamente porque era una ruta internacional. Noten ustedes cómo Dios fue arreglando cada evento, cada pieza de la historia de Jesús la fue arreglando para que su evangelio se dispersara. Antes que Jesús llegase a Jerusalén, ya sabían bastante acerca de su actividad. Las noticias habían corrido. Varias cosas hizo Jesús maravillosas
en Capernaum, en Betsaida y en varios pueblos de Galilea. Y vamos a ver eso paso a paso más adelante. Pero aquí empieza su ministerio Jesús. Aquí en Galilea de los gentiles, Jesús empieza su ministerio. Por eso en esta mañana le he puesto como título a esta lección: el Mesías hace resplandecer su luz en Galilea de los gentiles. Queridos hermanos, si usted entrega su vida a Cristo, si usted se hace discípulo de Cristo, de usted también se puede decir: hoy, en el corazón de aquel que era pecador y aquel que era despreciado y que era considerado como nadie en esta tierra, por el hecho de que Cristo ha entrado en su vida la luz ha resplandecido. Esto es grande para cada uno de nosotros. A Dios no le importa nuestro estatus social. A Dios no le importa cuán ricos o pobres seamos. No le importa cuán despreciados seamos. No le importa cuán enfermos estemos. Él busca estar en su corazón. Y cuando Él llega a su corazón, a su vida, la luz de su palabra resplandece, nos ilumina, nos hace mejorar en nuestra vida moral, nos hace mejorar inclusive en nuestra vida social, cultural y económica. El Evangelio tiene ese gran poder transformador en la vida de las personas. Y así pasó en Galilea, aunque no todos se convirtieron en Galilea. Muchos despreciaron el Evangelio de Cristo. Y por eso Cristo, casi al final de su ministerio, lanza una gran maldición sobre Capernaum y otras ciudades, como Corazín y Jerusalén. Y Jesús dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Capernaum, ay de ti, Jerusalén, porque si en los lugares de otros gentiles se hubieran hecho estos milagros, hace rato se hubieran arrepentido. A pesar de que Cristo vivió en Capernaum, predicó en esos lugares, no todos se arrepintieron. Pero aquellos que se arrepintieron, la luz de Cristo resplandeció en sus corazones. Entonces, llegamos al final de esta parte de Mateo 4, 1 al 17, y en el versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay tres cosas que debemos aprender de este último versículo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje lo predicó en Galilea de los gentiles. De ese modo, Mateo va preparando a sus lectores para entender estos tres puntos. Primero, Jesús inicia su predicación con la misma declaración que Juan el Bautista ya había hecho en el Jordán, en Judea. Recuerden, Juan el Bautista también dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, o el reino de los cielos se ha acercado. Esto significa que el ministerio de Juan el Bautista llegó a su fin y que el ministerio de Jesús empieza. Ese es el primer punto que hay que entender. Hay una continuidad entre el ministerio del Bautista y de Jesús. Tienen el mismo mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La buena nueva, entonces, la buena nueva de Dios, de que ha llegado un tiempo de arrepentirse, de encontrarse con Dios, esa buena nueva ya se esparció desde Judea a la región de Galilea. La exigencia de Jesús era que las personas se conviertan a Dios. ¿Qué significa convertirse a Dios?
Entonces, queridos hermanos, arrepentidos, porque el reino de los cielos está aquí hoy entre nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé ese arrepentimiento que necesitamos para que su luz esté en nuestras vidas. Amén.